Vamos a ver entonces otra fisiopatología en algo relacionada con lo que acabamos de hablar sobre los famosos litos que ocurren en la viabilidad, son los litos que hay en el páncreas, litos que hay en la vesícula o en el colédoco. Ok. Acá tenemos nosotros un gráfico de litiasis. Litiasis, que tenemos la litiasis de tipo vesicular. Y hay cálculos, ustedes deben haber oído, deben haber visto pacientes con cálculos en la vesícula. Esta es la vesícula, el conducto cístico o el conducto colédoco. Esta es una vesícula que se ha abierto y ha sacado quirúrgicamente y ustedes pueden contarla que puede más de 100 piedras. Entonces uno dice, ¿cómo llegaron esas piedras ahí? ¿Qué hacen unas piedras ahí? Si no es normal. Y eso hay que entender entonces el mecanismo normal de la bilis y por qué se forman piedras en la bilis. No quiero que confundan algo que a veces se presta confusión, sobre todo si no se tienen bien afianzados los conceptos. Hay personas que les dicen, estoy tomando chancapiedra porque tengo piedras en la vesícula. La chancapiedra es una hierba y que se toma con bastante agua, que no sé si es la chancapiedra o el agua sirve para las piedras del riñón. En el riñón hay que tomar muchísima agua para que haya más sorbete que soluto y por lo tanto no se concentre y se forman cálculos en el riñón. No tiene nada que ver con los cálculos en la vesícula biliar o en el colédoco. Son dos mecanismos totalmente distintos. Es muy folclórico decir, voy a tomar chancapiedra para disolver los cálculos de la vía biliar. Desafortunadamente no existe nada que disuelva los cálculos de la vía biliar. Si ustedes analizan la cantidad de gente que tiene cálculos, es monstruosa. Solamente para darles una idea, las estadísticas nuestras no son las mejores, pero sí las hay en Estados Unidos, que tienen algo de bueno, que hacen buenas estadísticas. Ustedes saben que Estados Unidos tiene aproximadamente unos 300 millones de habitantes hoy en día y su población tiene alrededor de 20 millones de ellos tienen cálculos en la vesícula biliar. Quiere decir que casi la población de Perú tiene cálculos. Se hacen 500.000 de colestectomías al año con una mortalidad de 1.5, que es una mortalidad alta. Y eso, bajo el punto de vista económico, ya sea porque se deja de trabajar o por los costos de tener cálculos en la vesícula y de pegar a alguien, son altos, que pasan de $1 millón por año. Quiere decir que es un problema grande. Y es un problema, si bien esto es una estadística norteamericana, no deja de haber en todo el mundo litiasis vesicular o litiasis en la vesícula. Lito es piedra. Entonces, cálculos en la vesícula, litos en la vesícula, piedras en la vesícula, es lo mismo. Todo es lo mismo. En todas las poblaciones del mundo se dan la misma proporción de cálculos, no. Hay extremos. En Estados Unidos hay una población de los indios Pima, que las mujeres en esa población, el 70% de ellas tienen cálculos. 70%. Mientras que la población general está alrededor de los 10%, que es más o menos lo que tenemos nosotros en el Perú. El 10% de la población tiene cálculos. No todos son sintomáticos. Algunos ni se enteran que tienen cálculos, pero 10% de nuestra población es con cálculos. En el oriente, en Japón, hay menos cálculos, sobre todo de colesterol, el 5% de la población. Y hay una tribu en el África, la tribu Masai, en el África, que probablemente por tipo de alimentación o por más que todo genético, nadie tiene cálculos en la vesícula, no existe cálculos. Entonces, hay una cuestión probablemente genética, hay una cuestión de tipo de alimentación. Pero en líneas generales, entre el 10 y el 15% de la población mundial en promedio tiene cálculos en la vesícula. La prevalencia
se da mucho más en mujeres que varones. Por cada varón que tenga cálculos, hay 4 mujeres que tienen cálculos, y conforme va aumentando la edad, va subiendo también la incidencia. En promedio, las mujeres empiezan a tener cálculos en la vesícula biliar alrededor de los 30 o 40 años. Existen casos de gente muy joven que tiene cálculos, pero el promedio es ese. ¿Y cuáles son los tipos de cálculos que tenemos? Tenemos la clasificación actual de los cálculos, es por su componente o no de colesterol. Si un cálculo tiene más de 80% en su composición de colesterol, entonces nosotros podemos decir que son cálculos de colesterol. Estos son cálculos de tipo facetado, amarillentos, que es lo que uno encuentra en la vesícula. Si uno encuentra que menos del 20% de los cálculos tienen componente de colesterol en su interior, estos son cálculos pigmentarios, así se conocen, porque son de pigmentos de la bilirrubina, y tienen otra fisiopatología, porque se forman. Y los cálculos que tienen entre 30 y 80% de colesterol, esos son los cálculos mixtos, porque tienen colesterol, pero tienen además otros componentes. Eso es lo que hace en la clasificación de cálculos de colesterol o bajo colesterol o alto colesterol. La mayoría de cálculos en el mundo occidental son de colesterol, con componente alto de colesterol o medio de colesterol. Este es un cálculo de colesterol cuando uno lo parte, y el cálculo, la mayor parte es de colesterol, y estos son los de tipo mixto que tienen una buena proporción de colesterol. Los pigmentarios son más pequeños, son negritos, muy duros, y son, como les decía, de pigmentos biliares, con fisiopatología distinta. Si uno analiza la composición, los cálculos de colesterol, la gran cantidad de colesterol, y tienen además otros componentes, tienen pigmentos, ácidos biliares, a diferencia de los pigmentarios que tienen muy poquito colesterol, pero tienen otros tipos de minerales, pigmentos, ácidos biliares. Eso es lo que hace la gran diferencia entre los tipos de cálculo. ¿Y qué es el colesterol? ¿Qué es el colesterol y por qué se forman los cálculos de colesterol? El colesterol, que todo el mundo piensa que es el malo de la película y no lo es una molécula insoluble en agua. Se requieren mecanismos que regulen el colesterol para arriba o para abajo. Se transporta en el plasma y en la bilis. El colesterol está en el plasma y en la bilis. Es necesario, el colesterol es necesario para la vida, y el colesterol provoca en las arterias muchas veces el exceso de colesterol que se pega a las arterias, de la aterosclerosis, o interviene mucho en lo que es la formación de cálculos, sobre todo en el mundo occidental. Quien regula a todo el colesterol es en las células hepáticas, se hace mucho de la regulación del colesterol que se forma, que tiene una formación fuera de él. Entonces el hígado es el gran regulador, y es el que regula los niveles de colesterol en el plasma. Por eso es que hay gente que ustedes van a oír que dice: yo me cuido, no como grasas, hago ejercicios, soy una persona sana, no fumo, y sin embargo tiene un colesterol elevado, porque su hígado produce o no metaboliza el colesterol. Mientras que hay gente que se come todos los días salchicha de guacho, se come un chanchito, se come toda la grasa, la mantequilla y la crema que pueden querer, y sin embargo no aumenta el colesterol, se metaboliza muy bien. O sea que hay un factor genético. Por eso es que los cardiólogos, cuando alguien tiene el colesterol elevado, y lo tiene elevado, si 200 es normal y tiene 260, le dicen: si usted mejora su alimentación, va a bajarlo, porque uno puede con alimentación mejorar su colesterol en un 30%, no más, porque lo otro es genético. Porque si usted tiene un paciente que tiene 450 de colesterol, es muy difícil que lo vayan a hacer bajar solamente con dieta o con alimentación. O sea, la carga genética es muy importante. Es la vía de escape de las moléculas esteroidales.
Ustedes saben que se producen los esteroides, que se producen en las glándulas suprarrenales, en las gónadas, después al final se convierte en colesterol. Y el colesterol, para mantener su equilibrio, tiene que estar acompañado de otras dos sustancias, que son las sales biliares y los fosfolípidos. Cuando hay equilibrio entre colesterol, sales biliares y fosfolípidos, es que se mantiene ese equilibrio sano del colesterol. Los cálculos biliares, como decíamos, que el 80% de ellos son de colesterol, ya sea porque tienen gran cantidad o mediana cantidad, pero en el mundo occidental ustedes van a encontrar que los cálculos de colesterol son los que más problemas dan para hacer colecistitis o tener cálculos en la vesícula o en la vía biliar. Entonces existen lo que se llaman los factores condicionantes y los factores predisponentes para que se formen cálculos. Hay factores condicionantes, que ya está condicionado uno a eso, y que esa es la razón por la cual se forman los cálculos. Y básicamente es lo que se llama bilis litogénica. Quiere decir, lito es piedra, génesis es formación, que son bilis, vamos a ponerlo en fácil, espesas, que tienen mucho colesterol y que tarde o temprano se van a formar cálculos. Más una vesícula que ya perdió su contractibilidad, que ya no es elástica, hay éstasis, y ese es otro de los factores condicionantes. Eso, haga lo que uno haga, está condicionado a tener cálculos de colesterol. Mientras que existen lo que se llaman los factores predisponentes, los que están predispuestos. ¿Y quiénes están predispuestos a tener cálculos en la vesícula biliar o en la vía biliar? Son las 4 Fs, que ahora son 6, que es una regla mnemotécnica. Son 4 Fs que vienen del inglés, que es F de female, o sea, sexo femenino, F de fortis, que están dentro de los 40 años, F de fat, que son personas obesas, y F de fecundity, que es de tener varios hijos, porque con cada embarazo se aumentan los niveles de estrógenos y por lo tanto de colesterol. Entonces dentro de los factores predisponentes están las personas de sexo femenino que están alrededor de los 40 años, que tienen obesidad y que se predisponen a tener cálculos de colesterol. Son las 4 Fs. Y eso es lo primero que hay que entender para la formación de cálculos. Cálculos se forman por factores ya condicionados y factores de tipo predisponentes. Si nosotros analizamos la bilis, qué composición tiene la bilis y qué hace que sea litogénica, o sea, formadora de cálculos, vemos que en la composición de la bilis, la mayoría de lo que hay en la bilis es agua. El agua es el 97%, pero hay sales biliares, hay pigmentos biliares, está la biliverdina, la bilirrubina, hay fosfolípidos, el representante es la lecitina, el colesterol, hay electrolitos, sodio, cloro, potasio, calcio, ion bicarbonato, ácidos grasos y hay fosfatasa alcalina. Esa es la composición de la bilis, pero el 97% es agua. ¿Qué sucede? Que la bilis se forman lo que ustedes se deben acordar, lo que se llaman las micelas. Las micelas son como unos globitos que van a englobar al colesterol, van a empaquetar al colesterol para que el colesterol no esté suelto. Porque la tendencia cuando la molécula de colesterol está suelta es que se una una molécula con otra hasta formar cristales, y los cristales van a terminar en cálculos. Entonces, la idea que ha diseñado la naturaleza es que el colesterol que normalmente está disuelto en la bilis debe ser empaquetado en una micela. Y la micela está constituida por ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol. Tiene que haber una proporción adecuada de estos para que
haya algo normal. Si hay mucho colesterol y poco ácido biliar y poco fosfolípidos, entonces hay un exceso de colesterol. O puede haber mucho colesterol o puede haber colesterol normal pero poco de los otros componentes. Eso es lo que se llama el equilibrio que debe haber entre el equilibrio que debe haber para formar la micela. Ustedes ven acá, vamos a representar el ácido biliar como un palito de fósforo, al fosfolípido como una cruz y el colesterol en rojo. Acá ven ustedes, el colesterol está empaquetado y esto se llama micela. Si todas las moléculas de colesterol logran tener un paquete, no va a ocurrir que haya colesterol suelto. Todo va a estar empaquetado. Pero si hay colesterol suelto, porque nos falta fosfolípidos o ácidos biliares, o hay mucho colesterol, la bilis se vuelve litogénica. Y esa bilis tarde o temprano va a terminar formando cálculos. Este es simplemente el equilibrio que debe haber entre los fosfolípidos, ácidos biliares y colesterol. Es un triángulo matemático, sales biliares, lecitina y colesterol. Si falla alguno de esos, porque esto está en aumento o esto está en disminución, entonces se invierte esta pirámide, se va para un lado u otro y ocurre lo que no debe ocurrir, que es la bilis litogénica. Acá ustedes pueden ver en forma tanto longitudinal y en forma de corte transversal lo que es una micela. Ustedes ven acá cómo en ese corte longitudinal tenemos una molécula de colesterol alternada con una lecitina y con una sal biliar. Entonces se alterna, y acá en el corte transversal lo ven, empaquetando al colesterol, tanto en el corte de tipo transversal como en el corte de tipo longitudinal. Y estas micelas forman cargas que son polares, grupos polares que se van a repeler entre ellos. Entonces las micelas no se unen, sino las micelas se repelen, porque tienen cargas polares que, como un imán, cuando tienen ustedes las cargas positivo se repelen, positivo o negativo se atraen. Entonces eso es, la falla de esa estructura es lo que provoca o lo que produce el aumento de colesterol y la saturación. Entonces, bajo el punto de vista fisiopatológico, si nosotros tenemos el colesterol que está dentro de la micela, está en lo normal. Tenemos el grupo de micelas sin colesterol libre, y esto es lo normal. Lo anormal, la bilis litogénica, es cuando el colesterol está libre, porque no hubo la cantidad de paquetes suficientes o porque hay mucho colesterol y esto precipita en cristales y termina en piedras. Entonces ese es el concepto fisiopatológico de la formación de cálculos, sobre todo de colesterol. Estos son cristales de colesterol que se están formando porque están en exceso las moléculas de colesterol y se van formando cristales. Es una bilis de un paciente que tenía litiasis vesicular vista en microscopio. Ven ustedes los cristales, cómo se van formando los cristales de colesterol, se unen los cristales y en el curso de años, 10 años, 15 años, 20 años, se van a formar los cálculos de colesterol. Entonces tenemos una evolución que demora años, donde tenemos nosotros la fase metabólica, donde hay un defecto en la formación de micelas, pasa la fase química, donde hay un exceso de colesterol, para pasar a la parte física, donde se forman los cristales de colesterol, y luego a la fase macroscópica, donde ya se forman las piedras, y luego la fase sintomática, que puede haber o no, porque si los cálculos están acá y nunca se atracan, nunca va a tener paciente, va a tener síntomas. Pero cuando se atraca un cálculo en la salida del conducto cístico, el paciente va a tener dolor por una serie
de motivos que los podemos ver cuando hagamos la parte clínica. Entonces, la formación de cálculos de colesterol requiere 4 condiciones para que se produzcan los cálculos, pero tienen que actuarse en forma simultánea. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Supersaturación de colesterol en la bilis. Más colesterol suelto. Tiene que haber una hipomotilidad vesicular. La vesícula ya no es elástica. Con el tiempo y por infecciones a repetición, la vesícula se vuelve dura, acartonada y entra en éxtasis. Hay una aceleración de la nucleación del colesterol en la bilis. Se acelera las uniones de cristales de colesterol y tiene que haber una hipersecreción de moco en la vesícula biliar que atrape estos cristales, que sirva como pegamento, como goma, para que se vayan formando más capas concéntricas hasta formar la piedra o el lito. Entonces son 4 condiciones, dentro de las cuales la primera es el exceso de colesterol, o sea, la supersaturación, y eso constituye lo que se conoce actualmente como bilis litogénica. Acá tenemos entonces nuevamente los cálculos de colesterol. Los vemos nosotros, son cálculos facetados, largos. Por lo general son 1 o 2, pero muchas veces también encontramos varios cálculos. Son en el 70-80% de los casos en el mundo occidental se dan de colesterol. Acá tienen ustedes los factores de riesgo: sexo femenino, los 40 años, fertility fat, que son gestantes, varias gestaciones o pacientes obesos, y luego los norteamericanos, que les encantan las reglas mnemotécnicas, le han agregado 2 F más, le han agregado la F de fair, que fair es blanco, gente blanca, o sea, los caucásicos tienen más cálculos de colesterol en comparación con la población negra en Estados Unidos, y la otra F es que tenga family history, o sea, historia familiar, ¿no? La abuelita tuvo cálculos, la hija tuvo cálculos, la nieta tiene cálculos. Es la historia familiar por la bilis litogénica, por los factores de tipo genético. Y esas F les ayudan a ustedes mucho para acordarse en lo que significa la formación de cálculos de colesterol, básicamente. Los cálculos pigmentarios son más pequeños, son friables, duros, muy oscuros, y estos tienen una fisiopatología diferente. Estos son formados por pigmentos biliares, bilirrubinatos, y son pacientes que, por ejemplo, tienen hemólisis, o son pacientes que tienen válvulas cardíacas, que el choque de los glóbulos rojos contra la válvula cardíaca, o porque tengan defectos en el hematíe, hacen que se destruyan más glóbulos rojos y por lo tanto tengan más sustrato de bilirrubina, o sea, son cálculos de pigmentos. Por eso son más oscuros, son más pequeñitos, y la fisiopatología es totalmente distinta. Enfermedades que predisponen a los cálculos pigmentarios están ahí. Ustedes tienen trastornos hemolíticos, el sickle-cell-anemia, talasemia, la prótesis cardíaca. Los pacientes que tienen cirrosis hepática, acuérdense que la cirrosis hepática lleva a un aumento de la presión portal, por lo tanto lleva a un aumento del tamaño del vaso. El vaso aumentado, el tamaño que produce mayor destrucción de glóbulos rojos. A mayor destrucción de glóbulos rojos hay mayor aporte de sustratos para pigmentos. Pacientes con hiperesplenismo, hemólisis, y hay también en Japón, se ha estudiado, tienen más cálculos pigmentarios que colesterol, probablemente por una cuestión o racial, o tal vez por algunos parásitos que ellos tienen diferentes que producen más cálculos de bilirrubinato. Y los cálculos mixtos, que son los que decimos que tienen entre 30 y 70% de colesterol y tienen otros componentes pigmentarios y cálcicos. Es un grupo de gente tiene este tipo de cálculos, que son por lo general muchos cálculos en la vesícula múltiples, son facetados y muchas veces pueden producir coledocolitiasis porque se van no solamente por la vesícula, sino salen por el conducto biliar. Y esto es lo que ocurre y que da la clínica diferente a
tener cálculos en la vesícula solamente o tener cálculos en el colédoco. Cuando uno tiene cálculos en la vesícula pueden pasar dos cosas. Los cálculos siempre están acá flotando y el paciente ni se entera. Y de repente se hace una ecografía porque le dijeron que se ciega y aparece un cálculo de profesor, pero nunca tenía un cólico, nunca dio una emergencia. Pero si un cálculo se atora acá, esta vesícula ya no puede sacar la bilis hacia la vía biliar y acá se produce un proceso de inflamatorio y ese paciente tiene dolor. Dolor, como preguntaban hace poco, es un dolor más que todo en el cuadrante superior derecho, irradiado al hombro, dolor intenso, y es un dolor que ocurre casi siempre después de haber comido, una comida sobre todo grasosa, porque la colecistoquinina hace que la vesícula expulse los cálculos y el paciente va a una emergencia, está con dolor y tiene una colecistitis y tiene que operarse. Pero este paciente no tiene ictericia, este paciente solamente tiene dolor. La ictericia ocurre cuando el cálculo de acá logra pasar el cístico y se atora en el colédoco. Y ahí sí la bilis ya no puede salir. La bilis que normalmente se produce acá, en el hígado, y baja por esos conductos, cuando el cálculo es acá, la bilis sigue saliendo. Hay dolor. Pero cuando el cálculo es acá, no sale la bilis. Y acá es donde atora también a lo que vimos hace poco, al conducto de Wilson o conducto pancreático. Entonces eso es lo que nos da la diferencia clínica, que el cálculo esté en la vesícula o esté en el colédoco. Son dos situaciones diferentes. Esto es una ecografía. Ustedes ven acá cálculos dentro de la vesícula, se ve bastante bien, con sombra acústica, porque no puede pasar el eco, eso es cálculo. Y el tratamiento es quirúrgico. Una vez que el paciente tiene un cálculo atorado en la vía biliar y pasa la parte, se apaga el incendio, ese paciente va a volver a tener cálculos que le atoran en la vía biliar y se saca la vesícula, y muerto el perro, muerta la rabia. Eso es colecistitis crónica. Acá ustedes pueden ver un cálculo grande dentro de una vesícula enferma, acartonada, dura, muy poco elástica. Tiene un cálculo acá, un cálculo acá, un cálculo acá. Y el tratamiento también es quirúrgico. Hoy en día laparoscópico. Y cuando los cálculos se localizan, como les decía hace un instante, en el colédoco, eso da la famosa triada de Charcot, conocida del año 1860 por Charcot, que el paciente tiene ictericia, tiene dolor y tiene fiebre. Porque si se estanca la bilis acá y no puede salir la bilis, el paciente, eso se afecta. Entonces hay fiebre, hay dolor, pero hay ictericia. Eso se llama coledocolitiasis y eso hay que actuar rápido porque si no el paciente puede entrar en una bacteriemia y terminar en una sepsis. Esto es una colangiopancreato, este es el endoscopio, duodenoscopio, que luego se abre la folla de váter y se sacan los cálculos del colédoco. ¿Ok? Eso es entonces, ahora sí saben ustedes por qué se forman cálculos en la vesícula, en la vía biliar. No es como los cálculos en el riñón y no sacan nada dándole chancapiedra al paciente ni dándole grandes cantidades de agua. Eso es para los cálculos de tipo renal. Vamos dentro de la hora. Un cálculo acá. Y el tratamiento también es quirúrgico. Hoy en día laparoscópico. Y cuando los cálculos se localizan, como les decía hace un instante, en el colédoco, eso da la famosa triada de Charcot, conocida del año 1860 por Charcot, que el paciente tiene ictericia, tiene dolor y tiene fiebre. Porque si se estanca la bilis acá y no puede salir la bilis, el paciente, eso se afecta. Entonces hay fiebre, hay dolor, pero hay ictericia. Eso se llama coledocolitiasis y eso hay que actuar rápido porque si no el paciente puede entrar en una bacteriemia y terminar en una sepsis. Esto es una colangiopancreato, este es el endoscopio, duodenoscopio, que luego se abre la folla de váter y se sacan los cálculos del colédoco.
¿Ok? Eso es, entonces, ahora sí saben ustedes por qué se forman cálculos en la vesícula, en la vía biliar. No es como los cálculos en el riñón y no sacan nada dándole chacapiedra al paciente ni dándole grandes cantidades de agua. Eso es para los cálculos de tipo renal. Vamos dentro de la hora.